esposa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Buenas tardes. Con gran gozo y placer volvemos a saludarles a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales esta tarde y que se unen a nosotros para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros para pedir en oración la dirección de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, agradeciéndote la oportunidad, Señor, que nos das de adorar y glorificar tu nombre. Y te rogamos humildemente, Señor, que tú bendigas este orden de culto, que bendigas la lectura de tu palabra, la alabanza y la reflexión, Señor. Que tú seas quien guíe al pastor, Señor, en esta reflexión, para que podamos aprender lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Señor. Te rogamos humildemente, Señor, que sea de olor grato a ti, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir nuestras Biblias y vamos a dar lectura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, de los versículos 1 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Para honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos alabanzas al Señor.
Buenas tardes. Hoy quiero comenzar la reflexión narrando una historia acerca de una visita que es una oftalmóloga a una comunidad donde yo estaba pastoreando allá en Santana, Tlalpatitlán, en Toluca, y estaba haciendo los exámenes de la vista y de repente me dijo que pasara yo, pasé y me dijo, usted es una persona que ha leído muchos libros. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y dice, porque usted tiene la vista cansada. Y entonces yo no sabía qué hacer o qué decir. Y ella me dijo, lo que pasa es que usted necesita lentes para leer. Y sí, a partir de entonces necesito lentes para poder leer, porque esto es real, nuestros ojos se cansan. Y durante esta pandemia hay muchos ojos que están cansados de llorar, cansados de no poder tener contacto con nuestros seres queridos de una manera física presencial. Sin embargo, quiero decirles que pronto nos volveremos a reunir y que el tema de hoy que vamos a ver, y esta es la primera diapositiva, tiene que ver con este asunto. Jesús alumbra nuestra realidad y se basa en todo el capítulo 9 de Juan. Para leer este pasaje tenemos que recordar el propósito de este libro. En Juan capítulo 20 versículos 30 al 31 escribió así el autor: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo o el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, y para que al creer que Jesús es el Cristo, en su nombre tengan vida eterna. El Evangelio, pues, es una exposición del ministerio de Jesús para que nosotros creamos, y al mismo tiempo una defensa o apología contra las ideas gnósticas de un maestro llamado Cerinto que vivió en Éfeso. Los gnósticos piensan que solamente unos cuantos iluminados, es decir, una élite, puede alcanzar el conocimiento de Dios y su poder para alumbrar a los demás y sanarlos. Entonces, este capítulo es un capítulo que nos demuestra todo lo contrario. Jesús había ido a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7 y ahí escapó de ser apedreado por los judíos en el templo, así dice el último versículo del capítulo 8, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Es decir, el Espíritu lo llevó a encontrar a este hombre ciego de nacimiento en un día de reposo en medio de terminando esta fiesta de los tabernáculos. Y en unos días más iba a empezar la fiesta de la dedicación. Ambas fiestas están conectadas con el tema de la luz, es decir, se alumbraba el templo con grandes lámparas y toda la ciudad era alumbrada de tal manera que podían salir a vivir en las tiendas en la fiesta de tabernáculos, pero también se veían los ríos de luces en la noche cuando la ciudad era alumbrada para la fiesta de la dedicación del templo. Este templo fue saqueado y destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora, 7 veces el Evangelio nos indica que Jesús es la luz del mundo. 7 veces el Evangelio dice que Jesús es la luz del mundo. En Juan capítulo 1, versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice:
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el capítulo 3, versículo 19, dice de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. En el capítulo 12, versículo 35, dice de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 46, Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y este pasaje donde acabamos de leer es la séptima declaración de Jesús acerca de que Él es la luz del mundo. Versículo 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso es importante para los enfermos y sus familiares. Eso es importante para la comunidad de médicos y el personal de salud que está atendiendo a los enfermos. Esto es importante para la iglesia, pero también para todas las ciudades y las naciones. Jesús es la luz que puede traer sanidad a las personas que creen en Él. Y en primer lugar, la siguiente diapositiva: aquella luz es una luz que alumbra. Lo que nosotros nos damos cuenta es la misión de Jesús. No dice que el ciego vio a Jesús, ni que los discípulos vieron al hombre ciego. Dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así es que, ¿qué ve Jesús en este hombre? Es un ser humano, hoy se diría discapacitado. En realidad tiene una enfermedad y su condición dice que era ciego de nacimiento. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La creencia popular era que esta enfermedad era producida como una consecuencia de la maldad de los padres, así como una maldición generacional. Pero nuestro pecado, nuestra condición de hombres caídos, nos impide ver en realidad la condición de aquella persona ciega. Jesús nos sorprende y Él ve una oportunidad para el reino de Dios. Él ve en esta situación un medio para que el poder de Dios se manifieste en la tierra a través de su pueblo, a través de su persona. Y Jesús usa una metáfora respecto a la noche. Dice en el versículo 3: respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esta metáfora nos hace pensar en que si sus discípulos aman a Dios y trabajan haciendo el bien, de esta manera todos conocen el Evangelio y reciben el poder de Dios, dando vista no solamente a este, sino a muchos otros. Así perdurará el día
y no habrá noche. En Lucas 4, 17, se lee: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que se estaba cumpliendo en este momento. Definitivamente chocaba con lo que pensaban los gnósticos y con lo que pensaban los judaizantes. De hecho, le reclaman a Jesús por sanar en día sábado. El segundo punto que yo quisiera que notáramos en la siguiente diapositiva es que el milagro es mirar como Dios mira. Y los versículos 6 al 7 dicen de la siguiente manera: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Me encanta porque ese es el centro de nuestra meditación. Hay que aclarar algunos símbolos para entender este pasaje. El barro con el que se hizo el lodo simboliza la creación original del hombre, que es hecho del polvo de la tierra. Esta creación original del hombre terminó un día viernes. La saliva de Jesús simbolizaba el poder del Hijo de Dios usado en el día Shabbat, en el sábado, el día que erróneamente los judíos pensaban que Dios no trabaja. La saliva era un remedio casero judío que no estaba permitido usar en sábado, según dice el versículo 14, y en día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Los evangelios presentan 3 ejemplos más de cómo Jesús usó la saliva para sanar. En Marcos capítulo 7, versículo 33, dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: éfata, es decir, se ha abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Otra ocasión fue en el mismo evangelio de Marcos, en su capítulo 8, versículo 23, un ciego en Betsaida dice: entonces tomando las manos del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Si tú te das cuenta, este es un método para enseñar de Jesús, no es un remedio casero para nosotros. Era para que entendiese él y los que estaban presentes, sus discípulos, que Jesús puede sanar a cualquier persona y que él puede usar la medicina para sus propósitos. ¿Te das cuenta que nadie se escandaliza por esto, sino que se escandalizan porque lo hizo en sábado? Lo cual para ti y para mí resulta incongruente porque somos cristianos, pero para ellos, acostumbrados a una religión tan ortodoxa, esto representaba, tan conservadora, representaba un peligro.
Y el tercer elemento es el agua del estanque de Siloé, que significa el que ha sido enviado, como indica el pasaje. Entonces el mensaje es claro de lo que quiere decir Juan en estos versículos. Ha llegado el enviado de Dios, Jesús. Ha venido a sanar y dar vida con poder en cualquier día de la semana, porque es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Señor no solamente del sábado, sino de todos los días de la semana. Hoy, familiares y amigos de quienes padecen el virus deberían de ver a Jesús y entender que la fe es un proceso, no un acto. Es un caminar con Jesús y reconocerlo como el enviado de Dios en medio de la situación que están viviendo como familia. ¿Cómo puedo descansar?, me preguntaba una persona. Primero, reconoce tu pecado. No juzgues a Dios. En segundo lugar, reconoce a Jesús. Él vino para salvarte. Tú ya estabas condenado. Acepta la oferta de salvación que Dios te hace y deja que Él te acepte como su hijo, pidiéndole que te convierta en una nueva criatura. Y en tercer lugar, reconoce que tienes una vocación de servicio. Es decir, reconoce que tus oportunidades de aquí en adelante van a ser para mostrar el reino de Dios con poder y ayudar a sanar a otras personas, aunque te juzguen mal a ti. En 1 Juan 1, del 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Así que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por último, el tercer punto, la siguiente diapositiva. Los ojos cansados se abren. Qué importante fue cuando la doctora, que sabe, es una especialista, me dijo el número de graduación de los lentes que yo debo de usar, y entonces empiezo a ver. Las letras me mareaban, yo ya no leía. Ahora, imagínate un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo lo veían? Ya no lo veían como un hombre, lo veían como el bulto que estaba ahí en la entrada, estorbando a veces, caminando por la calle, que se tropezaban, que los niños le hacían maldades. Le habían visto tantas veces, se habían acostumbrado a que la situación de este hombre no cambiaría. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que tenía el virus? Y unos decían: él es, y otros: no, se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Inmediatamente respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. ¿Y sabes qué? Fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Me encanta, por primera vez están escuchándolo, porque ya no lo escuchaban, ni sus propios padres, ya no lo valoraban como persona, y ahora dice: fui, me lavé y recibí la vista. Así de sencillo, así de simple. Y cuando este hombre pudo ver, recuperó no solamente la vista, sino su dignidad y su lugar en la comunidad.
El ciego empieza a ver que ni la sociedad, ni su familia, ni la religión, ni en él mismo se encuentra este poder, sino en Jesús. Por eso después lo busca Jesús, y cuando lo encuentra, él se rinde a Jesús y le entrega su vida, depositando toda su confianza en Jesús. ¿Sabes? Siempre que suceden estas cosas, preguntamos ¿cómo? Queremos explicaciones para dormir tranquilos. ¿Cómo sucedió? Pero Dios no quiere que durmamos, porque dijo Jesús, en la noche no se puede hacer la obra del Señor. ¿Cuántos hoy siguen despiertos? ¿Cuántos hoy no están dormidos? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, de los versículos 5 al 8, el apóstol Pablo escribió: todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, los flojos, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Ahora, ¿qué nos enseñan estos sencillos versículos para practicar en medio de la situación que estamos viviendo de la pandemia? Bueno, en primer lugar, y yo quisiera que pusiéramos la siguiente diapositiva, no creas todas las ideas acerca de esta enfermedad. Mejor deja que Jesús te examine. Cuando a mí me examinó mi doctora, supo de mi mal y me dio mi remedio. Ve al médico por excelencia. Él conoce la profundidad de tu alma y Él conoce todos tus errores. Si tú piensas que Él no sabe cuando tú blasfemaste su nombre o cuando tú hiciste un pacto con el enemigo y no sabes cómo romperlo, o cómo de alguna manera te encadenaste a algún pecado secreto, y tú piensas que Él no te puede perdonar y te alejas y te crees poco menos que un ser humano como aquel hombre ciego, y has perdido tu lugar en la comunidad, en tu familia, ¿sabes? Ven a Jesús. Por favor, ven a Jesús. Te ama y Él lo puede remediar. En segundo lugar, recibe la vista. Síguelo. Conviértete en un discípulo de Jesús. Experimenta su amor, experimenta su poder, experimenta su gracia cada día. No hay bendición más grande. Cuando tus familiares, como mis seres queridos, han muerto, Él ha estado conmigo. Jesús no me prometió una vida llena de lujos. Eso no es la felicidad es la compañía de Dios y el sentido profundo que le da a la existencia, aquella existencia pobre, vacía que yo tenía. En tercer lugar, usa todos los medios que Dios te ha puesto para ayudar a sanar a más enfermos y ciegos, porque es de día, necesitamos trabajar. Pon todos tus recursos al servicio de la obra del Señor. En cuarto lugar, por último, comparte la luz de Cristo, del Evangelio, para que las tinieblas se alejen, sobre todo de quienes amas, es decir, de tu hogar, de tu casa. Y la forma de alejar las tinieblas es, como dijo el apóstol Pablo, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Así, de esta manera, sencillamente,
como este hombre ahora sano, dijo, pues me dijo que fuera, fui, me lavé y recibí la vista. Yo creo que Dios cumple su palabra y la cumplirá. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Una nueva criatura. Ven que el Señor te está esperando. Señor, gracias por darnos esta palabra en medio de esta pandemia. Gracias porque te acuerdas de nuestra historia, como la veamos, buena o mala. Pero Señor, viniste a nosotros y ahora nos quieres dar luz. Solamente tenemos que obedecer. Solamente tenemos que rendirnos. Y si hay alguna persona que Dios está hablando a su corazón, que el Espíritu Santo le está llamando y a través de esta circunstancia, como yo, se ha dado cuenta de su suciedad, de su necesidad, de su vaciedad, de su debilidad, ten misericordia, amado Padre, y restáurale y sánale. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. Estoy seguro que Jesús ha abierto tus ojos esta tarde y algunos ya tienen mucho tiempo conociendo el Evangelio. Nosotros crecemos a través del estudio de la palabra de Dios y del conocimiento de la realidad que nos circunda. Les invitamos a continuar en comunión con Dios, terminando este estudio los miércoles a las 6 de la tarde tenemos reunión de varones. Los días viernes a las 7 tenemos un círculo de oración. Toda la iglesia nos reunimos a orar por diferentes motivos. Los días domingos a las 11 de la mañana nos reunimos para el culto unido de la iglesia. Por la tarde ya los jóvenes se están reuniendo y los lunes la sociedad femenil también se está reuniendo. El martes a las 8 de la noche tenemos un estudio de la Biblia. Por lo pronto esas son las actividades. Damos gracias a Dios porque ustedes están orando y perseverando en la palabra del Señor. Y así como Dios nos llama a ser sus discípulos, como discípulos ponemos nuestros recursos al servicio de Dios. Les pedimos que oren por cada una de las personas que hacen posible la producción de estos mensajes para que lleguen a más personas. Y también como miembros de la iglesia recordar nuestro pacto de sostener la iglesia con nuestros recursos económicos, entregando fielmente nuestros diezmos y ofrendas en la cuenta que aparece en la descripción del video. Damos gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes y oramos para que la iglesia permanezca fiel y sigamos creciendo y expandiéndonos y viendo a más personas siendo restauradas por el poder del Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, hoy y siempre. Amén.